Brad Pitt finalmente rompió el silencio, y lo que reveló no solo cambió la narrativa, sino que dejó a medio Hollywood en shock. Durante años, Angelina Jolie ha contado su versión, una historia en la que ella siempre fue la víctima, pero ahora es Brad quien habla, y lo que dijo, nadie lo vio venir. Personalmente, creo que Brad se aguantó demasiado tiempo. Verlo al fin expresar su dolor con tanta claridad me parece valiente, porque en un mundo donde se suele callar por miedo al qué dirán, él se atrevió a hablar. Brad lo dijo sin rodeos. Angelina siempre se hizo la víctima, incluso cuando ella era la que controlaba todo. Durante una entrevista reciente, Brad confesó que detrás de puertas cerradas, la imagen de Jolie era completamente distinta. Ella no era la mujer frágil que los medios pintaban. Era fuerte, dominante e increíblemente manipuladora. Era como si tuviera una doble personalidad, cada una para su conveniencia. Siempre sabía cómo girar la narrativa a su favor. Y siendo sinceros con ustedes, esto me parece revelador. Muchas veces, cuando una figura es tan carismática como Angelina, la gente no cuestiona su versión, pero Brad lo vivió. Y si él sintió que su voz fue silenciada, ¿cuántos otros hombres han pasado por lo mismo? ¿Sabías que Angelina Jolie le prohibía aceptar papeles protagónicos? Ni siquiera lo dejaba elegir sus proyectos libremente. Brad reveló que durante su matrimonio, cada decisión profesional debía pasar por la aprobación de Angelina. Ella opinaba sobre los guiones, los coprotagonistas e incluso el vestuario. Si el papel implicaba una escena romántica o una coprotagonista famosa, ella simplemente le decía o le exigía que rechazara el papel o que diera una excusa legítima para no participar en las películas. Y como ven, esto ya no es solo control, esto es sabotaje profesional. Brad Pitt es uno de los actores más talentosos de su generación. ¿Te imaginas cuántas películas nos perdimos solo porque ella no quiso? Me hacía sentir culpable por absolutamente todo, dijo Brad con la voz entrecortada. Durante el proceso de divorcio, Jolie habría utilizado las emociones como arma. Según Brad, muchas veces lloraba, gritaba o amenazaba con hacer escándalos públicos si no se hacía lo que ella quería. Era un desgaste constante, afirmó. Esto es abuso emocional, y me parece muy importante que hombres como Brad lo hablen en voz alta, porque también los hombres pueden ser víctimas de relaciones tóxicas. Uno de los momentos más duros, siento que me arrebató a mis hijos, confesó Brad. En medio de una batalla legal interminable, Brad ha tenido que luchar no solo por su imagen pública, sino también por su derecho a ser padre. Jolie habría hecho todo lo posible por limitar su contacto con los niños, presentándolo como un peligro, pese a que no hay pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones. Me rompe el corazón escuchar esto, porque nadie debería usar a los hijos como arma en una disputa de pareja. Y Brad, claramente, solo quiere ser parte de sus vidas. Brad aseguró que cada discusión con Angelina terminaba en amenazas veladas. Según sus palabras, no era raro que Angelina le insinuara que podría destruir su reputación o hacerlo ver como el culpable de todos los problemas familiares. Esta dinámica se volvió insostenible y generó una constante ansiedad en Brad, que no sabía cómo actuar sin desencadenar un conflicto mayor. El control de Angelina no se limitó a la relación. También arruinó su estabilidad emocional y su carrera. Brad confesó que llegó a perder oportunidades gigantescas porque simplemente no tenía la energía ni la libertad para aceptarlas. El desgaste emocional le pasaba factura también en los rodajes. Se sentía desconectado, poco inspirado y constantemente vigilado. Años después, comenzó a recuperar su pasión, pero el costo fue enorme. A veces creemos que las celebridades tienen vidas perfectas, pero esto demuestra que también pueden vivir atrapados y limitados por relaciones tóxicas. ¿Y qué hizo Hollywood mientras todo esto pasaba? Nada, absolutamente nada. Brad reveló que varias personas en la industria sabían lo que estaba ocurriendo, pero preferían no involucrarse. Angelina tenía poder, influencia y una imagen intocable. Criticarla o ponerse del lado de Brad era considerado una traición en muchos círculos. Esto sí que me molesta. Es fácil apoyar a alguien cuando conviene políticamente, pero ¿dónde estaban todos cuando Brad necesitaba respaldo? Después de años de silencio, Brad llegó a un punto de quiebre emocional y decidió contar su verdad. Fue una entrevista íntima, sin cámaras en exceso, sin promoción masiva, solo él y un periodista de confianza. Allí habló de su proceso de sanación, de terapia,
del esfuerzo por recuperar el tiempo con sus hijos y de cómo había sido silenciado durante tanto tiempo. Fue un momento poderoso y necesario. Brad pudo haberse quedado callado, pero eligió sanar a través de la verdad. Eso es algo que pocos se atreven a hacer. Cada vez que Brad intentaba avanzar, aparecía una nueva acusación en su contra. Según su testimonio, cada vez que se acercaba a un acuerdo legal o a una reconciliación con sus hijos, se filtraban noticias negativas sobre él. Brad sugirió que estas filtraciones no eran casualidad, sino una forma de sabotearlo emocional y públicamente. Era como si alguien moviera los hilos tras bambalinas, dijo. Esto suena a guerra sucia, y aunque no se puede probar directamente, el patrón de acusaciones siempre en momentos clave sí deja muchas dudas. Durante años, los medios solo difundieron una versión, la de Angelina. ¿Pero por qué ignoraron la de Brad? A pesar de su fama y prestigio, Brad Pitt parecía estar silenciado por completo en los medios más poderosos de Hollywood. Cada intento suyo por aclarar las cosas era minimizado, editado o simplemente descartado. Brad merecía contar su historia sin ser visto como el malo automáticamente. Pasé de ser un actor respetado a un villano de tabloides, lamentó Brad. Las consecuencias de las acusaciones públicas de Angelina no tardaron en aparecer. Contratos congelados, marcas que tomaban distancia y un público dividido que no sabía a quién creer. Aunque nunca fue declarado culpable de nada, su reputación quedó manchada. Esto demuestra el poder de las narrativas y cómo, sin necesidad de pruebas, se puede destruir la vida de alguien que lleva años construyendo su carrera con esfuerzo y talento. El divorcio de Brad y Angelina no solo fue mediático, fue una guerra legal sin fin. Desde la custodia de los hijos hasta la venta de propiedades compartidas, cada paso del proceso legal fue una batalla. Brad reveló que incluso los abogados de Angelina usaban tácticas agresivas para forzarlo a aceptar acuerdos injustos. Y lo peor es que esto no solo le pasa a las celebridades. Hay miles de hombres en procesos legales largos que solo buscan ser padres y salir adelante. Chateau Miraval, su finca soñada, se convirtió en otro campo de batalla con Angelina. Brad y Angelina compraron juntos un viñedo en Francia, pero tras su divorcio, ella intentó vender su parte sin su consentimiento, lo que generó una nueva demanda. Para Brad, esta acción no fue solo financiera, sino profundamente emocional. ¡Qué triste! Lo que empezó como un proyecto de amor terminó en disputa legal, y una vez más, Brad quedó como el malo por defender lo que le pertenece. Mis hijos crecieron con una sola versión de la historia, confesó Brad, con los ojos llenos de dolor. Brad reconoció que lo más doloroso de todo no fue el divorcio, ni las acusaciones, ni la prensa, sino sentir que perdió la conexión con sus hijos. Algunos, según él, fueron influenciados para verlo como el enemigo. Esto me parte el alma, porque no importa cuán famoso seas, el dolor de no poder abrazar a tus hijos es el más profundo que puede vivir un padre. Me sentía destruido por dentro. La terapia me salvó, reveló Brad Pitt. En un momento de absoluta vulnerabilidad, Brad confesó que llegó al punto de tocar fondo emocionalmente. No dormía, no comía y vivía con una ansiedad constante. Fue entonces cuando decidió empezar terapia intensiva. Este testimonio me parece tan valiente porque muchos hombres sienten vergüenza de pedir ayuda, y Brad, con toda su fama, fue lo suficientemente humilde para sanar. Mientras Angelina era elogiada como activista, Brad era excluido en silencio. Mientras ella recibía premios y hablaba en la ONU, Brad desaparecía poco a poco de la escena pública. Aunque nadie lo decía abiertamente, el mensaje era claro: él estaba vetado por la opinión pública. ¡Qué injusto! Porque el talento no se borra por rumores. Y si él nunca fue condenado ni hubo pruebas reales, ¿por qué lo castigaron de esa manera? Pensé que eran mis hermanos, pero cuando más los necesitaba, desaparecieron. Brad contó que varios colegas cercanos le dieron la espalda cuando estalló el escándalo. Esa traición, confesó, le dolió más que las críticas. Este tipo de traición duele más que cualquier otra, porque uno espera que, en el peor momento, los verdaderos amigos estén ahí. Y a Brad le fallaron. Brad se rompía por dentro cada vez que sus hijos lo evitaban, sin saber por qué. Durante el proceso, Brad intentaba mantener contacto con sus hijos, pero notaba una frialdad dolorosa. No entendía si era por lo que se decía en los medios o por lo que escuchaban en casa. Esto es una tortura emocional, porque todo padre merece tener la oportunidad de explicar su versión, y Brad no la tuvo, al menos no con sus propios hijos.
Callé por años para proteger a mi familia, pero el silencio me destruyó, dijo Brad. Pensaba que guardar silencio era la forma madura de manejarlo, pero con cada acusación, su imagen se desgastaba más, hasta que entendió que callar no lo protegía, lo estaba matando lentamente. ¡Qué importante lección! A veces creemos que el silencio es sabiduría, pero en muchos casos es sumisión. Y Brad tenía derecho a contar su verdad. Algunos medios empezaron a cambiar el tono, pero sin admitir que lo juzgaron mal. En los últimos meses, varios portales comenzaron a publicar artículos más neutrales sobre Brad Pitt. Pero lo más indignante es que, aunque ahora lo retratan con más empatía, ninguno ha pedido disculpas. Eso es típico. Te hunden sin pruebas, y cuando ven que el viento sopla a tu favor, simplemente cambian el tono. Pero el daño ya está hecho, a pesar de todo. Brad volvió, y con más fuerza que nunca. Con papeles recientes y proyectos nuevos, Brad Pitt demostró que su talento es indestructible. Esto me encanta, porque ver a Brad renacer como actor es una prueba de que el talento verdadero no se apaga, ni siquiera con campañas de odio. Hoy, Brad Pitt es un hombre diferente, más fuerte, más consciente, más libre. En sus últimas entrevistas, Brad se muestra introspectivo. Ya no habla solo como estrella, sino como ser humano. Qué hermoso es ver a alguien reconstruirse. Brad no solo sobrevivió, se transformó, y eso es algo que pocas personas logran después de tanto dolor. Mientras Brad sana, ¿qué ha pasado con Angelina Jolie? Ha seguido enfocada en su activismo, sus películas independientes y en criar a sus hijos. Pero muchos notan que su presencia mediática ya no tiene la fuerza de antes. Yo no tengo odio hacia ella, pero creo que sí hay cosas que nunca debieron hacerse públicas de la forma en que se hicieron. Este no es solo un escándalo de celebridades. Es una historia de dignidad, silencio y redención. La historia de Brad demuestra cómo los hombres también pueden ser manipulados, silenciados y castigados por versiones incompletas. Yo elijo creerle a Brad, porque su historia no suena a venganza, suena a liberación. Y porque si no le damos espacio a hombres como él para hablar, nunca conoceremos la verdad completa. Brad Pitt no solo sobrevivió al divorcio más polémico de Hollywood, también renació como ser humano. Esta historia no es sobre quién fue el bueno o el malo, es sobre la importancia de escuchar, de sanar y de nunca dejar que el silencio te convierta en prisionero. Brad Pitt no está buscando venganza, está buscando justicia emocional. Y después de todo lo que pasó, creo que se la merece.